Hemos estado hablando de las doctrinas fundamentales de la salvación. Hoy hablaremos del tema sustitución. Es una doctrina fundamental que tiene que ver precisamente con la iglesia y con la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La doctrina de la sustitución, como su nombre lo indica, quiere decir que alguien muere en mi lugar o alguien paga el precio por mí. Es una doctrina que está en todo el Antiguo Testamento y que tiene que ver con la tipología de Cristo. Doctrina que estaba señalando a Jesucristo desde el paraíso. La Biblia habla de sustitución temporal y también habla de sustitución permanente. En los días del Antiguo Testamento, antes del Calvario, las ovejas morían por el pastor. En el Nuevo Testamento, que es sustitución permanente, en el Antiguo Testamento era la sangre de corderos, de toros, de machos cabríos, de tórtolas y de palominos, pero nunca podían quitar los pecados. Pero en el Nuevo Testamento, el pastor murió por las ovejas. Recuerde, en el Antiguo Testamento las ovejas, los toros, machos cabríos, tórtolas o palominos, morían por el pastor, por los pecadores. En el Nuevo Testamento, el pastor Jesús de Nazaret muere por las ovejas. El capítulo 10 de San Juan, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, en la cruz, Cristo se convirtió en lo que era, es decir, se convirtió en lo que éramos nosotros, un pecador, porque Él llevó sobre sus espaldas los pecados de todos nosotros, y en esa condición Jesús, como Cordero, fue a la cruz, convirtiéndose en el pecador más grande del planeta sin ser un pecador, pero Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros, y con esa carga de pecado Jesús fue a la cruz muriendo por las ovejas. Tenemos aquí algunas tipologías. Por ejemplo, en el paraíso, cuando se habla de sustitución, en el paraíso encontramos varios aspectos. Cuando el hombre pecó, Satanás pensó que había ganado la batalla contra Dios y contra el hombre. Obvio que Dios tenía como juez de justicia que cumplir la justicia, el decreto que había dictado contra Adán si pecara. Como Satanás fue el primer pecador, y Dios nunca perdonó a Satanás ni a sus demonios, ni los va a perdonar, porque para ellos está destinado el lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20. El diablo pensó que Dios iba a hacer lo mismo con el hombre, pero fíjese usted lo que Dios hizo con el hombre en el paraíso. Cuando Adán pecó, Dios lo llama a juicio, le reclama, le pregunta, pero le da la sentencia que él había dicho. Por ejemplo, Dios le extiende a Adán en el paraíso, le extiende misericordia. Es decir, no le quitó el sustento, el abrigo, el alimento, que eso es misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios alcanza a todos los hombres, buenos o malos, creyentes, ateos, etc. Esa es la misericordia. 2.
le extendió su gracia, lo salvó sin merecerlo. ¿Qué hizo Dios en el paraíso para salvar a Adán? Primero, sacrificó unas víctimas en vez de sacrificar a Adán porque estaba destinado a morir. Pero lo que Dios hizo fue que sacrificó unas víctimas. Eso significa sustitución. Dios mató unas víctimas en el paraíso para sustituir la vida de Adán. Con la muerte de las víctimas sustituyó a Adán, es decir, no murió. Con la sangre de las víctimas lo redimió y con las vestiduras de las víctimas lo vistió. Aquí quiere decir, Dios redimió a Adán con sangre de animal, Dios vistió a Adán con las pieles y Dios sustituyó a Adán con la muerte de los animales. Ahí encontramos tres cosas. 1, redención por la sangre. 2, justificación porque los cubrió con las pieles. Y 3, sustitución porque en lugar de matar a Adán, mató unas víctimas. Esa tipología se extiende por el Antiguo Testamento. Abel, en el capítulo 4 de Génesis, dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel había aprendido el tema que seguramente su padre le había enseñado, que para ser librado de la muerte había que traer una víctima en sustitución. Y eso fue lo que Abel hizo. Trajo una víctima, lo sacrificó en su lugar, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no, porque la de Caín era frutos, eran buenos desde luego, pero no tenía un sacrificio cruento. Eso indicaba, el sacrificio de Caín indicaba sacrificio de obras, religión de obras, que el hombre quiere ser justificado de cualquier manera. Pero Abel entendió que era un pecador como fue su papá, y que para ser sustituido tenía que traer un cordero para sacrificarlo en su lugar. 3. Génesis capítulo 22, verso 13, nos habla de el caso de Abraham e Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Lo mismo. El carnero que Abraham encontró en un zarzal, esa víctima, fue sacrificado en lugar de su hijo Isaac. El carnero libró a Isaac de morir. Eso se llama sustitución. 4. Israel. Según el capítulo 12 de Éxodo, encontramos que para Israel ser librado de la cautividad de Egipto, lo primero que Dios le ordena a Israel es que por familia sacrifiquen un cordero, con la sangre del cordero unten los dinteles de las puertas, y en la noche esa habría de pasar el ángel de la muerte, y donde no se encontrara la señal de sangre, entonces allí había un muerto. Esa noche, en cada hogar de los egipcios había un muerto, porque Dios así lo había decretado. Donde no haya la señal de la sangre, eso indica que en esa casa no hubo muerte de un cordero, y el primogénito de esa casa moría. Entonces, Dios utilizó este medio de corderos para sustituir la muerte de los israelitas, y a través de la muerte de esos corderos, Israel fuese librado de la muerte. 5. Israel otra vez. En el capítulo 16 de Levítico, encontramos el tema que hablamos el pasado miércoles. Unos corderos, uno era llevado al desierto donde
Aarón confesaba los pecados del pueblo, y el otro era sacrificado con la sangre de ese cordero. El sacerdote rociaba al pueblo, los utensilios del tabernáculo, y con ello el pueblo, ese cordero, moría en lugar de Israel. Y finalmente, esto que le menciono es tipología del Antiguo Testamento que nos enseña que para ser librado de la muerte era necesario ofrecer un sacrificio cruento. En el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento tiene un privilegio mayor, porque en el Antiguo Testamento murieron miles de millones de corderos a lo largo de todo el Antiguo Testamento en sustitución del pecador. Pero en el Nuevo Testamento no fueron corderos, sino un solo cordero. San Juan capítulo 1 versículo 29 dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El capítulo 53 del libro del profeta Isaías dice el verso 6. Dice: Jehová cargó en Cristo los pecados de todos nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado de los hombres fue el Señor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces Jesús de Nazaret se convierte en el sustituto nuestro. Teníamos que morir. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces, Cristo vino a la tierra. Teníamos que morir. Morir no solamente física, sino eternamente. Pero Cristo se ofreció una sola vez para siempre, ofreciendo su vida en la cruz, ofreciéndose él mismo en la cruz, en sustitución de nosotros los pecadores que no merecíamos. Pero esa es la doctrina de la sustitución. Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia.